Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a su canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de alguien que sin duda ha estado en boca de todos últimamente. Si lo han adivinado por el título, vamos a sumergirnos en una revelación impactante sobre Kerem Bürsin que nos ha dejado a todos sin palabras. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar la forma en que vemos a este talentoso actor turco. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Kerem Bürsin, ese nombre que evoca sonrisas, miradas intensas y, por supuesto, un talento actoral innegable. Lo conocemos por sus papeles protagónicos en series que han conquistado corazones alrededor del mundo, desde el carismático Şener Cambolat en Sen Kalkam hasta su más reciente proyecto que ha generado un revuelo aún mayor. Sin embargo, detrás de la imagen pública, de los flashes de las cámaras y de las ovaciones del público, a veces se esconden historias que pocos imaginan. Hoy vamos a desentrañar una de esas historias, una que ha salido a la luz recientemente y que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre Kerem. Pero antes de entrar de lleno en la revelación, recordemos un poco por qué Kerem Bürsin se ha convertido en una figura tan querida. Su ascenso a la fama no fue casualidad. Desde sus inicios demostró una dedicación y una pasión por la actuación que resonaron con el público. Su capacidad para transmitir emociones complejas, para encarnar personajes con autenticidad y para conectar con la audiencia en un nivel profundo, lo catapultaron a ser uno de los actores más cotizados de Turquía y una estrella internacional. Cada uno de sus proyectos ha sido analizado, aplaudido y, en muchos casos, idolatrado. Su química en pantalla, su carisma natural y su atractivo innegable son solo algunos de los ingredientes que lo han convertido en el ídolo que es hoy. Ahora bien, ¿qué es esta revelación que nos tiene a todos en vilo? Pues prepárense porque lo que les voy a contar es algo que honestamente me tomó por sorpresa. No se trata de un rumor barato, ni de una especulación sin fundamento. Estamos hablando de información que proviene de fuentes cercanas, de detalles que han emergido y que arrojan una luz completamente nueva sobre la vida y quizás la carrera de Kerem Bürsin. La revelación gira en torno a un aspecto muy personal y profesional de su vida que hasta ahora se había mantenido en un discreto segundo plano, o que simplemente no se conocía en su totalidad. Hemos seguido de cerca su trayectoria, hemos sido testigos de sus éxitos, de sus colaboraciones, de sus entrevistas donde siempre se muestra abierto y transparente dentro de lo que considera prudente compartir. Pero como bien sabemos, la vida de las celebridades, por más que intenten mantenerla privada, siempre tiene sus recovecos. Y este recoveco, amigos míos, es uno que nos obliga a reconsiderar la imagen que teníamos. La noticia que ha explotado recientemente y que ha sido el foco de atención de medios de entretenimiento y redes sociales, tiene que ver con un proyecto laboral muy específico, uno que Kerem Bürsin ha estado gestando en secreto, o del que se sabía muy poco. Se trata de un giro inesperado en su carrera, un proyecto que va mucho más allá de los roles románticos o de drama que lo han caracterizado hasta ahora. Estamos hablando de una incursión en un género completamente diferente, uno que exige una preparación y una intensidad que pocos actores pueden manejar. Y lo más sorprendente es el motivo detrás de esta elección y las implicaciones que esto tiene. Se ha revelado que Kerem Bürsin ha estado trabajando arduamente en un proyecto cinematográfico independiente, una producción que él mismo ha impulsado y financiado en parte, y que se aleja diametralmente de las grandes producciones televisivas turcas. Este proyecto, que aún no tiene fecha de estreno oficial, lo sumerge en un universo oscuro y complejo, explorando temáticas que hasta ahora no habíamos visto abordar al actor. Hablamos de un rol que requiere una transformación física y emocional profunda, un personaje que se debate con demonios internos y que lo obliga a explorar los límites de su interpretación. Lo impactante no es solo el cambio de género, sino la razón detrás de esta audaz decisión. Al parecer, Kerem Bürsin ha sentido la necesidad de desafiar sus propios límites, de probarse a sí mismo en un terreno desconocido y de explorar facetas de su arte que hasta ahora habían permanecido latentes. Esta revelación nos dice mucho sobre su ambición artística, sobre su deseo de crecer como profesional y sobre su valentía para salir de su zona de confort. No se conforma con el éxito asegurado, sino que busca constantemente la evolución. Pero esto no es todo. La revelación va más allá del simple cambio de proyecto. Se ha filtrado información sobre las exigencias de este nuevo rol y la dedicación que Kerem Bürsin le ha puesto.
Para prepararse ha estado siguiendo dietas rigurosas, rutinas de ejercicio intensas y ha estado recibiendo entrenamiento específico en áreas que nada tienen que ver con lo que hemos visto en sus dramas románticos. Estamos hablando de un compromiso total, de una inmersión completa en el personaje que ha dejado a muchos asombrados. Se dice que ha pasado meses aislado, preparándose, sumergiéndose en la psicología del personaje y en el contexto de la historia. Además, y esto es lo que realmente nos dejó sin palabras, la temática de esta película independiente aborda cuestiones sociales sensibles, temas que a menudo son tabú y que requieren un tratamiento cuidadoso y profundo. Se rumorea que Kerem Bürsin ha querido utilizar su plataforma para dar voz a historias que a menudo son silenciadas, para generar conciencia y para provocar reflexión en el público. Este giro hacia un cine más comprometido y socialmente relevante es algo que muchos admiramos y que, sin duda, le otorga una nueva dimensión a su carrera. La noticia ha generado un debate intenso en redes sociales y en los foros de fans. Por un lado, están aquellos que celebran esta nueva etapa, que ven en ella una muestra de madurez artística y de valentía. Por otro lado, hay quienes expresan preocupación, temerosos de que este cambio radical pueda alejarlo de la audiencia que lo ha llevado a la cima. Sin embargo, la mayoría coincide en que esta es una oportunidad para ver a Kerem Bürsin brillar en un registro diferente, para apreciar su versatilidad y para descubrir nuevas capas de su talento. Otra parte crucial de esta revelación, y que ha generado mucho revuelo, tiene que ver con el equipo con el que está trabajando en este proyecto. No se trata de una producción turca convencional. Kerem Bürsin ha decidido cruzar fronteras y colaborar con cineastas y talentos internacionales de renombre. Esto significa que su alcance se expandirá aún más, y que su nombre resonará en círculos cinematográficos globales de una manera inédita. Se habla de colaboraciones con directores de culto y de actores de talla mundial, lo que eleva las expectativas a niveles estratosféricos. Y lo que también ha sido un punto de conversación es la discreción con la que se ha manejado todo esto. A pesar de ser una figura pública tan expuesta, Kerem Bürsin ha logrado mantener en secreto este ambicioso proyecto durante mucho tiempo. Esta habilidad para gestionar su privacidad y para sorprender a su público demuestra una inteligencia estratégica y un control sobre su carrera que pocos poseen. Podríamos pensar que detrás de esta decisión hay presiones o exigencias de la industria, pero las fuentes cercanas insisten en que es una iniciativa puramente personal, un deseo profundo de crecimiento y de explorar nuevos horizontes. Esta motivación intrínseca es lo que hace que la revelación sea aún más impactante. No se trata de seguir una tendencia, sino de marcar un camino propio. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta nueva faceta de Kerem Bürsin? Siendo realistas, será un desafío. El cine independiente, especialmente cuando aborda temáticas complejas, requiere una conexión emocional y una entrega total por parte del actor. Pero si hay alguien capaz de asumir este reto, es Kerem. Hemos visto su capacidad para sumergirse en personajes, para hacerlos creíbles y para conmovernos hasta las lágrimas. Su energía en pantalla, su intensidad y su carisma son herramientas que, bien canalizadas, pueden dar vida a cualquier tipo de personaje. Esta revelación nos invita a reflexionar sobre la evolución de los artistas. ¿Se quedan en la zona de confort o buscan constantemente nuevos desafíos? Kerem Bürsin, sin duda, se inclina por lo segundo. Y eso es algo que como seguidores deberíamos aplaudir. Nos ofrece la oportunidad de ver a nuestro actor favorito en un contexto diferente, de descubrir facetas que desconocíamos y de ser testigos de su crecimiento. Quizás esta incursión en el cine independiente sea el primer paso hacia una carrera internacional consolidada, una que lo posicione no solo como un ídolo de masas, sino como un actor versátil y respetado en la industria cinematográfica mundial. Las posibilidades son infinitas, y esta revelación es solo la punta del iceberg. Es importante recordar que aunque haya habido filtraciones y rumores, la información concreta sobre la trama de la película y todos los detalles específicos aún son escasos. Sin embargo, lo que sí está claro es la dirección que Kerem Bürsin está tomando. Está apostando por un cine más arriesgado, más profundo y con un mensaje social. Para concluir, esta revelación impactante sobre Kerem Bürsin nos deja con muchas emociones encontradas, pero sobre todo, con una gran admiración. Hemos pasado de verlo brillar en roles románticos a presenciar su audaz incursión en el cine independiente con temáticas sociales relevantes y colaboración. Es internacionales. Esto demuestra su valentía para salir de su zona de confort, su ambición artística y su deseo de crecer como profesional.
Está claro que Kerem Bürsin no se conforma con lo establecido y busca constantemente superarse a sí mismo, explorando nuevas facetas de su talento y utilizando su plataforma para generar reflexión. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que esta revelación les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les entusiasma esta nueva etapa de Kerem Bürsin? ¿Qué tipo de personajes creen que podría interpretar en el cine independiente? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, los leo con mucho interés. Su feedback es súper importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y antes de irse, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscribirse al canal y activar la campanita para que seamos cada vez más una gran familia. Gracias por acompañarme en esta aventura de descubrimientos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.